Hola, buenas tardes con todos. Vamos a continuar con las clases de electrocardiograma. Como ya vimos en la primera parte, vimos lo que son principios fundamentales, principios básicos de lo que es la fisiología de los vectores eléctricos cardíacos y también parte del electrocardiograma normal. Ahora en esta segunda clase lo que vamos a ver es principalmente lo que es el electrocardiograma anómalo o un electrocardiograma patológico. Primero debemos saber en cuanto a las anomalías auriculares que varios procesos fisiológicos van a producir anomalías en la onda P. Y estos cambios se van a reflejar principalmente por el origen del impulso iniciador del nodo sinusal, que son capaces de afectar la secuencia de activación auricular. Segundo, la conducción de la aurícula derecha a izquierda, que determina la activación de la aurícula izquierda. Y tercero, la forma y el tamaño de las aurículas, ya que una aurícula con mayor tamaño o de una diferente forma determinan la duración y el recorrido de la activación auricular. Estos pueden dar lugar a patrones anómalos de activación y conducción o anomalías de la aurícula izquierda y anomalías de la aurícula derecha. Hay que saber o hay que tener en cuenta que pequeños cambios en la zona de activación del nodo sinusal o cerca de este, o bien también puede ser en áreas ectópicas, es decir, áreas cercanas al nodo sinusal, pero dentro de las aurículas mismo, pueden provocar cambios sustanciales en el patrón de activación auricular y por lo tanto al modificar ese patrón de activación o al modificar esa secuencia de impulso, lo que generan es un cambio en la morfología de la onda P. También es posible que estas variaciones aparezcan como ritmo de escape si el marcapaso normal del nodo sinusal falla, o como ritmos auriculares acelerados si el automatismo de un área ectópica está aumentado, como es el caso de la fibrilación auricular. Tenemos que saber que los patrones de la onda P pueden apuntar a la zona de formación de impulsos y el recorrido de la activación posterior. Por ejemplo, una onda P negativa en la derivación de 1 indica que la activación comienza en la aurícula izquierda, y las ondas P invertidas en las derivaciones inferiores corresponden por lo general a una zona de activación auricular posterior. Hay que tener en cuenta que, sin embargo, las correlaciones de los patrones de la onda P con la localización del origen son muy variables. Estos patrones como grupo pueden denominarse ritmos auriculares. Es mejor denominarles así ritmos auriculares, mejor que asignarles términos anatómicos indicativos de una zona de origen específica. Lo que dice esta última parte es que todos estos trastornos es mejor englobarlos como ritmos auriculares. No podemos decir si una parte está hipertrofiada, agrandada, porque lo que causa es alteración en la onda P, no sabemos por qué en realidad. En cuanto al bloqueo interauricular con retraso de la conducción entre las aurículas, lo que va a causar es una alteración de la duración y el patrón de la onda P. Estos bloqueos interauriculares retrasan la conducción de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y la duración de la onda P pasa de 120 milisegundos, y las ondas P típicamente tienen dos jorobas en D2. Esas dos jorobas en la derivación de 2 que aparecen en la onda P representan la activación de la aurícula derecha, y la segunda refleja la activación de la aurícula izquierda. Estos bloqueos interauriculares es frecuente y se encuentra cerca del 10% de los adultos jóvenes hasta el 60% de los adultos mayores. Nos decía que este bloqueo interauricular a menudo se asocia con un aumento del tamaño de la aurícula izquierda,
aunque también puede observarse como un defecto aislado sin anomalías estructurales concomitantes. Lo que sí es importante saber que este bloqueo interauricular o estas anomalías en las aurículas es un factor predictivo independiente de fibrilación auricular y de otras taquiarritmias. Y también se ha asociado o se ha visto relación con trombos en la aurícula izquierda y embolismos sistémicos. Ahí podemos ver una figura que se observa una onda P con una joroba, que representaría una onda P con dilatación biauricular y por ende también un bloqueo interauricular. En los bloqueos más avanzados, los impulsos del nodo sinusal llegan a la aurícula izquierda solo después de desplazarse inferiormente hacia a la unión auriculoventricular y después superiormente a través de la aurícula izquierda. Y en estos casos las ondas P son más anchas y bífedas, con una onda positiva inicial seguida de una deflexión negativa en las derivaciones inferiores. Esto se puede ver tanto en un bloqueo interauricular como en una dilatación vía auricular también, lo que es la onda P ancha y con un patrón bifásico. Las anomalías anatómicas de la aurícula izquierda que alteran las ondas P son principalmente la dilatación, la hipertrofia muscular y el aumento de las presiones interauriculares. Y estas anomalías fisiopatológicas suelen coexistir y producen efectos similares en el electrocardiograma. Los patrones resultantes reciben con frecuencia el nombre de anomalía o anomalías de la aurícula izquierda. Es lo que les comentaba anteriormente, que nosotros podemos ver una alteración de la onda P, una onda P ancha, una onda P con dos jorobas en el electrocardiograma, pero varias causas pueden producir ese efecto en la onda P, como lo que dice acá, dilatación, hipertrofia, aumento de las cavidades interauriculares, por lo cual simplemente lo nombra como anomalías de la aurícula izquierda. No especifica qué defecto puede estar causando esa anomalía en la onda P. Aquí podemos ver un esquema que nos muestra sacado del libro de Bramwell en cuanto a los criterios diagnósticos de la anomalía de la aurícula izquierda. Por ejemplo, las anomalías en la estructura y función de la aurícula izquierda lo que van a producir son ondas P anchas con muescas y con deflexiones negativas terminales prominentes en las derivaciones precordiales derechas. Como pueden observar ahí la figura, tenemos una onda P normal y una onda P por anomalía de la aurícula izquierda. En las derivaciones de 2 se observa una onda P con dos monturas, que la primera representa la aurícula derecha y la segunda la aurícula izquierda. Y en B1 se observa primero una onda P positiva y luego una deflexión negativa. Y la deflexión negativa lo que corresponde es a la aurícula izquierda. En cuanto al mecanismo de anomalías en el electrocardiograma, tenemos que el aumento del tamaño y del tiempo de activación de la aurícula izquierda produce una mayor duración de la onda P. Produce muescas en la onda P más prominentes en las derivaciones inferolaterales y de mayor amplitud de fuerza de ondas P negativas en las precordiales derechas. Vemos el ensanchamiento de la onda P, que puede ser asociado con cantidades anómalas también de fibrosis e infiltración grasa en las principales vías de conducción auricular. En cuanto a la precisión diagnóstica de esto, es decir, si nosotros vemos una alteración en onda P, ¿qué tan cierto es que el paciente tenga una anomalía estructural del corazón? Para eso se ha corroborado estudios, o se ha hecho estudios que han corroborado con la resonancia magnética cardíaca y han visto se ha puesto de manifiesto que tiene ciertas limitaciones estos cambios. Por ejemplo, la duración prolongada de la onda P
tiene una sensibilidad elevada de 84%, pero una especificidad baja del 35%. Quiere decir que nosotros podemos ver bastantes P prolongadas, pero va a tener una especificidad baja, que no todas las ondas P prolongadas que vemos van a ser por una anomalía de la aurícula izquierda. Y segundo, las ondas P bífidas y de mayor amplitud de la onda P terminal negativas en las derivaciones B1 principalmente, van a presentar una sensibilidad baja del 8 al 37% respectivamente, con una especificidad elevada del 90 al 98% respectivamente. Esto lo que nos quiere decir es que si nosotros vemos una onda P bífida o una onda P que tiene una deflexión negativa terminal, van a tener una sensibilidad baja, de pronto no la vamos a ver mucho, menor al 40%, pero cuando la vemos va a tener una especificidad alta, mayor al 90%, es decir, que es casi seguro o tiene mucha probabilidad que ese paciente vaya a tener una anomalía de la aurícula izquierda. Entonces, los que tienen más especificidad son las ondas P bífidas y la onda P con una deflexión negativa final, en B1 principalmente. En cuanto a la importancia clínica, tenemos que las características del electrocardiograma de las anomalías de la aurícula izquierda se asocian con una disfunción del ventrículo izquierdo más grave en pacientes con cardiopatía isquémica y un daño valvular más grave en los pacientes que presentan una valvulopatía mitral o una valvulopatía aórtica. Las anomalías de la aurícula izquierda también tienen una incidencia superior a la normal de taquiarritmias auriculares, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular y mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Eso en cuanto a la anomalía de la aurícula izquierda. Y en cuanto a la anomalía de la aurícula derecha, tenemos que al igual que la anomalía de la aurícula izquierda, la anomalía de la aurícula derecha puede usarse el término de anomalía de la aurícula derecha mucho mejor que decirle aumento del tamaño de la aurícula derecha, ya que diferentes defectos pueden coexistir. En cuanto a los criterios diagnósticos, son los que observamos ahí en la figura, la amplitud de la onda P en las derivaciones de las extremidades y precordiales derechas van a ser típicamente demasiado elevados con duraciones normales. Además, los criterios basados en la morfología de la onda P, la anomalía de la aurícula derecha, está indicada por ciertas alteraciones del QRS. Podemos observar un patrón tipo QR, es decir, una Q pequeña y una R grande en las derivaciones precordiales derechas, sin indicios de un infarto agudo del miocardio, o podemos observar QRS de baja amplitud en las derivaciones B1, junto con un aumento del triple o mayor del tamaño en B2. Y bueno, ahí tenemos el esquema que representa una aurícula derecha normal y una aurícula derecha con anomalía. En D2 lo que podemos observar es una onda P demasiado elevada o una onda T picuda, como se le dice también. Y en B1 también podemos observar una onda P muy elevada o picuda. Es importante con duraciones normales, a diferencia de la aurícula izquierda, que donde sí se prolonga la onda P. En cuanto a los mecanismos de las anomalías en el electrocardiograma, hay que tener en cuenta o hay que saber que el aumento de la masa y del tamaño de la aurícula derecha generan una fuerza eléctrica mayor al principio de la activación auricular, lo que produce ondas P más altas en las derivaciones de las extremidades y aumenta la deflexión de la onda P inicial en derivaciones como B1. En cuanto a la precisión diagnóstica, igualmente, se ha corroborado con resonancia magnética cardíaca los pacientes que tienen estas anomalías en el electrocardiograma y se ha visto que estos patrones tienen una sensibilidad limitada del 7 al 17%, aunque su especificidad es alta, 96 al 100%, para detectar una anomalía de la aurícula derecha. Entonces es poco probable o es muy difícil que encontremos estos patrones, pero si lo encontramos,
quiere decir que seguramente 96% va a tener una anomalía de la aurícula derecha. En cuanto a la importancia clínica, ¿para qué nos sirve saber esto si vemos estas alteraciones en el electrocardiograma? Es importante en los pacientes con EPOC o los pacientes que tienen alguna patología respiratoria. Este patrón del electrocardiograma tiene estos pacientes que tienen EPOC y tienen estos patrones en el electrocardiograma van a tener una disfunción pulmonar más grave y una supervivencia significativamente menor que otros. Sin embargo, la comparación del electrocardiograma y los parámetros hemodinámicos no ha puesto de relieve o no ha tenido mucha importancia en una correlación estrecha entre los patrones de la onda P y la hipertensión de la aurícula derecha. En cuanto a otras anomalías, tenemos que, bueno, como ya vimos, anomalías de la aurícula izquierda y anomalías de la aurícula derecha. También hay ciertas circunstancias donde los pacientes pueden presentar anomalías de ambas aurículas, y van a poder tener o van a poder mostrar patrones electrocardiográficos que reflejen los defectos de ambas aurículas. Por ejemplo, los hallazgos indicativos de las anomalías de las dos aurículas son ondas P grandes y bifásicas en la derivación B1 y ondas P anchas y altas en las derivaciones inferiores de 2, de 3 y ABF. Como podemos observar ahí en esa figura, donde nos representa anomalía de ambas aurículas. Podemos ver en B1 las ondas P altas, perdón, en B2 las ondas P altas, y en B5 se puede ver también una muesca en la derivación inferior. Bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos para las anomalías de aurícula derecha e izquierda, tenemos principalmente en la aurícula izquierda una onda P prolongada mayor a 120 milisegundos en la derivación de 2, muescas prominentes en la onda P, por lo general en la derivación de 2, con un intervalo entre las muescas mayor a 40 milisegundos. Y la anomalía de la aurícula derecha, podemos observar unas ondas P picudas con amplitud en la derivación de 2 mayor a 0,25 milivoltios, que es lo que se denomina onda P pulmonar, y una positividad inicial prominente en las derivaciones B1 o B2 mayor a 15 milivoltios, 0,15 milivoltios. Bueno, una vez vistas las anomalías de ambas aurículas, pasamos a ver lo que es el ventrículo como tal. Primero, la hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda produce cambios en el complejo QRS, en el segmento ST y en la onda T. Los cambios del complejo QRS van a consistir principalmente en un aumento de la amplitud, a menudo con duración más prolongada, desviación a la izquierda del eje, muescas o empastamientos de las ondas R y patrones indicativos de defectos de la conducción intraventricular. El hallazgo más característico es el aumento de la amplitud del QRS, las ondas P en las derivaciones enfrentadas al ventrículo izquierdo, es decir, las derivaciones más cercas al ventrículo izquierdo, como son D1, ABL, B5, B6, van a ser más altas de lo normal, y las ondas S en las derivaciones por encima del lado contrario del corazón, es decir, las derivaciones más alejadas del corazón izquierdo, del ventrículo izquierdo, B1, B2, las ondas S van a resultar más profundas de lo normal, como podemos observar ahí en la figura. Tenemos una onda S profunda en B5, B6. Tenemos que también el segmento ST puede ser normal o estar ligeramente elevado en las derivaciones con ondas R altas.
En muchos pacientes, sin embargo, el segmento ST está descendido y se sigue con una onda T invertida en las derivaciones de 1, de 2, B5 y B6. Como podemos observar acá en esta figura, en estos casos el segmento ST descendido es plano y tiene una pendiente descendiente desde el punto J, y la onda T está invertida asimétricamente. Estas alteraciones de la repolarización asociadas a hipertrofia ventricular izquierda suelen aparecer en pacientes con cambios del QRS, pero en ocasiones se pueden presentar solas. Bueno, y como les dije en la figura, ahí pueden observar el patrón. Principalmente un segmento ST descendido, de 2, de 3, ABL, B5, B6, y también se observa una onda T negativa o invertida en las mismas derivaciones. Importante tener en cuenta que este descenso del segmento ST es asimétrico. Eso es importante saberlo porque es básicamente lo que lo diferencia de un infra ST en un evento isquémico. En un evento isquémico el infra ST es más rectificado, más rectilíneo, y acá es asimétrico. Primero tiene un descenso más prolongado y un ascenso más rápido. Estas características en el electrocardiograma son más típicas de la hipertrofia ventricular izquierda inducida por sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, como en los casos de la hipertensión arterial. En cuanto a los mecanismos de acción, o en cuanto a los mecanismos de anomalías en el electrocardiograma, tenemos que las alteraciones de la hipertrofia ventricular izquierda se deben a cambios estructurales, cambios bioquímicos o cambios bioeléctricos interrelacionados. Las anomalías estructurales comprenden las siguientes: aumento del tamaño de los frentes de activación, que se desplazan por la pared engrosada y generan voltajes más elevados en la superficie corporal. Segundo, paredes engrosadas que requieren más tiempo para activarse por completo. Y tercero, aumento de la fibrosis que provoca una conducción fragmentada y más lenta de lo normal. Todos estos tres puntos son los que van a causar el retraso de la activación y, por lo tanto, la deformación del QRS. A nivel celular, todo esto se asocia con la hipertrofia, con una remodelación eléctrica, y también las alteraciones bioquímicas en las uniones comunicantes entre células y los canales iónicos van a modificar la intensidad del flujo de corriente. Y todos estos cambios se van a producir relativamente por eso. En cuanto a los criterios electrocardiográficos para decir que el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, los más usados son los criterios de Sokolov-Lyon y los criterios de Cornell. Como vemos ahí en la figura, en la tabla, tenemos los voltajes de Sokolov-Lyon, que tenemos que medir la S en B1 y la R en B5, y si nos sale mayor a 3,5 milivoltios, podemos decir que el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. También tenemos los criterios de Cornell, son los que están abajo, que tenemos que medir. Los criterios de Cornell varían si es en hombre o en mujer. Tenemos que medir la S en B3 y el R en ABL, y si nos sale mayor a 2,8 milivoltios en hombres, podemos decir que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y si en mujeres nos sale mayor a 2 milivoltios, podemos decir que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y de ahí también tenemos otro criterio mucho menos utilizado, pero no por eso menos importante, que es el sistema de puntuación de Roting-Stess. Este lo que hace, asigna puntos de amplitud, asigna puntos a la amplitud y otros criterios, como por ejemplo el eje del QRS y el patrón de la onda P. Tenemos que sumarlos si es que están positivos, y si alcanzamos una puntuación de 5 o más, el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, y es probable si el puntaje llega a 4 puntos.
En cuanto a la precisión diagnóstica de estos cambios electrocardiográficos, para detectar hipertrofia ventricular estructural es muy variable y difiere según los criterios específicos, el método de imagen usado para determinar las mediciones anatómicas y la población estudiada. Asimismo, se evaluó en la resonancia magnética a ver si estos pacientes se condicionaban con una alteración estructural, y se vio que tenía una sensibilidad entre el 10 al 21% y una especificidad del 89 al 99%. Quiere decir que si lo vemos es casi seguro que tiene una hipertrofia ventricular izquierda del paciente. Algo importante de saber que podemos ver estos cambios, pero que no necesariamente se va a coincidir con eso. Estos cambios también pueden variar, o la precisión también puede variar, la precisión de estas amplitudes del QRS de las ondas. Y debemos de saber que puede variar con el sexo. Por ejemplo, las mujeres tienen una amplitud del QRS mucho menor que el de los hombres. Puede variar con la raza. En los afroamericanos van a presentar amplitudes del QRS más altas. Y puede variar con la edad, ya que los pacientes con más edad pueden mostrar voltajes menores. Y por último, pueden variar con la constitución, es decir, el biotipo morfológico del paciente, ya que la obesidad puede reducir la amplitud del QRS. En cuanto a la importancia clínica, ¿qué importancia clínica tiene encontrar estos hallazgos en el electrocardiograma? Tenemos que en cuanto a la importancia clínica, ¿qué importancia tiene encontrar estos hallazgos en el electrocardiograma? Nos sirve para identificar un subgrupo de la población y de las personas con hipertensión, con estenosis aórtica y otros trastornos con un riesgo significativamente mayor de morbilidad cardiovascular, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, anomalías o arritmias auriculares y arritmias ventriculares, y la mortalidad cardiovascular por todas las causas. También la importancia clínica de estos hallazgos se ha evaluado en diferentes estudios. Por ejemplo, uno fue que se hizo con el losartán, que se llama intervención para la reducción de la hipertensión como punto final primario, que se observó lo siguiente. Por ejemplo, la presencia de la alteración en el segmento ST según los criterios de Sokolov-Lyon o del voltaje con los criterios de Cornell en los pacientes hipertensos, se demostró que estos hallazgos aumentaban el riesgo a 5 años de insuficiencia cardíaca en más del triple y el riesgo de mortalidad relacionada con insuficiencia cardíaca en más del cuádruple. O sea que solo el simple hecho de obtener o de ver estos cambios en un paciente hipertenso ya aumentaba más la mortalidad y el riesgo de insuficiencia cardíaca. También debemos de saber que las alteraciones en el electrocardiograma, estas alteraciones en el electrocardiograma podrían confundir o enmascarar cambios en el electrocardiograma de otros trastornos frecuentes. Por ejemplo, el QRS ensanchado con muescas y desviación a la izquierda puede imitar defectos de la conducción intraventricular. Las alteraciones de la onda ST o la onda T pueden apuntar o pueden enmascarar isquemia o infarto del miocardio. Y las alteraciones en el electrocardiograma de otros trastornos nos pueden hacer confundir, como son el hemibloqueo anterior izquierdo, el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha. En cuanto a la hipertrofia ventricular derecha, tenemos que saber que la hipertrofia ventricular derecha, especialmente cuando se debe a una sobrecarga de presión, modifica aspectos fundamentales del electrocardiograma, mientras que el ventrículo izquierdo agrandado va a producir cambios predominantemente cuantitativos en las ondas subyacentes normales. Lo que se refiere a esto es que una alteración
o una hipertrofia del ventrículo derecho va a deformar más el QRS con respecto a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, donde solo aumentan las amplitudes, aumenta la onda R, aumenta la onda S, más no lo deforma, lo que sí hace la hipertrofia del ventrículo derecho. Las alteraciones en el electrocardiograma asociadas con la hipertrofia ventricular derecha concéntrica moderada grave son las siguientes. Una onda R anormalmente alta en las derivaciones dirigidas anteriormente y hacia la derecha, como son la derivación ABR, B1 y B2, y una onda S profunda en esas mismas derivaciones. Y por el contrario, ondas R anormalmente pequeñas en las derivaciones dirigidas hacia la izquierda, como son la derivación de 1 y ABL y las precordiales laterales. Acá podemos ver en este esquema, en esta figura, un patrón de hipertrofia ventricular derecha compatible con sobrecarga grave de presión del ventrículo derecho. Se observa una onda R alta en B1, una desviación del eje a la derecha, un descenso del segmento ST e inversión de la onda T en B1 a B3 y un retraso de la zona de transición precordial. Se observa una R pequeña y una S grande en B6. Una anomalía de la aurícula derecha y también un patrón S1QT-T3. Estas alteraciones de la hipertrofia ventricular derecha provocan inversión de la progresión normal de las ondas R en las derivaciones precordiales, la desviación hacia la derecha del eje del QRS y la presencia de las ondas S en las derivaciones inferiores de 1, de 2, de 3. En cuanto a los criterios diagnósticos de la hipertrofia ventricular derecha son los que se observan acá. Tenemos principalmente una onda R alta en B1 mayor a 0,6 milivoltios, una onda R o S aumentadas en B1, una S profunda en B5 mayor a 1, una S profunda en B6 mayor a 0,3, una onda R alta en ABR mayor a 0,4, una onda S pequeña en B1 menor a 0,2 y así sucesivamente. Algo importante de recalcar acá es que aunque la desviación a la derecha del eje no se señala como criterio diagnóstico, está presente en la mayoría de los casos de hipertrofia ventricular derecha. En cuanto a la precisión diagnóstica, ¿qué tan cierto es si nosotros observamos estos cambios en el electro? ¿Qué tan cierto es que ese paciente tenga una hipertrofia ventricular derecha? Igualmente se ha evaluado a través de resonancia magnética cardíaca y se ha observado que tiene una sensibilidad, en la mayoría de los criterios tienen una sensibilidad en pacientes sin cardiopatía clínica inferior al 10%. También se ha descrito que la precisión es máxima en las cardiopatías congénitas, en las cardiopatías adquiridas, en la hipertensión pulmonar y es mínima en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto a los mecanismos de las anomalías en el electrocardiograma, al igual que la hipertrofia ventricular derecha, al igual que en la hipertrofia ventricular izquierda, en la derecha, aumentan los flujos de corriente entre las células hipertróficas y el tamaño de los frentes de activación que se desplazan por un ventrículo derecho más grande y más engrosado. Y al haber un ventrículo derecho más grande y más engrosado, lo que va a producir son voltajes superiores a los normales. El tiempo de activación del ventrículo derecho va a estar prolongado y la activación del ventrículo derecho va a terminar después de haberse completado la activación del ventrículo izquierdo. Como resultado se reduce la cancelación de las fuerzas generadas por el ventrículo derecho por parte de las fuerzas más intensas del ventrículo izquierdo. De modo que las fuerzas del derecho se manifiestan tardíamente en el complejo QRS, generando las ondas S.
Puesto que el ventrículo derecho está localizado más anterior y a la derecha del izquierdo, estos cambios son más prominentes en las derivaciones dirigidas hacia adelante y hacia la derecha, es decir, en las precordiales derechas. En cuanto a la importancia clínica, ¿de qué nos sirve ver estos hallazgos? Principalmente en el EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede inducir cambios en el electrocardiograma al producir hipertrofia ventricular derecha, al cambiar la posición del corazón dentro del tórax y por la hiperinsuflación de los pulmones en los pacientes con EPOC. Las alteraciones del QRS causadas por los cambios aislantes y posicionales secundarios a la hiperinsuflación pulmonar consisten en menor amplitud del QRS, una desviación a la derecha del eje y una transición retrasada en las derivaciones precordiales. Como se puede observar acá en esta figura, tenemos un paciente con EPOC donde vemos que el electrocardiograma puede simular o simula un infarto anterior. En este caso es un paciente hombre masculino de 58 años sin muestras clínicas de enfermedad coronaria. Tenemos arriba, donde dice la figura A, que se observa la pérdida de las ondas R anteriores en las derivaciones precordiales. Como puedo observar acá, tenemos derivaciones precordiales de B1 a B5 y vemos que no tiene una onda R. Y el mismo paciente, en la segunda figura de acá abajo, la figura B, donde el trazado muestra una normalización relativa de la progresión de las ondas R, como observamos acá, y todo esto solamente al colocar los electrodos torácicos un espacio intercostal por debajo de su posición habitual. Ven el cambio de la R simplemente por poner un electrodo más abajo. Todo esto por el tema de, como dije, de la hiperinsuflación o diferentes causas que alteran la transmisión del impulso. O sea, en realidad, acá donde se ve la figura A, pareciera que no tiene una onda R y uno puede pensar que el paciente de pronto se infartó o algo así, pero sin embargo, le pones el electrodo un espacio intercostal más abajo y vas a ver cómo aparecen las ondas R. En cuanto a la importancia clínica, ¿qué importancia tiene observar estos hallazgos de hipertrofia ventricular derecha en el electrocardiograma? Tenemos que las muestras más características de hipertrofia ventricular derecha que podemos encontrar son la desviación del eje a la derecha, unas ondas S profundas en las derivaciones precordiales laterales, un patrón S1 QTT3 con una onda S en la derivación B1, una onda Q anómala en la derivación T3 y una onda T negativa en las derivaciones inferiores. Algo importante que debemos de saber es que la embolia pulmonar causante de una sobrecarga de presión aguda del ventrículo derecho puede generar patrones característicos en el electrocardiograma. Acá observamos esta figura en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha aguda secundaria a un embolismo pulmonar y que puede simular un infarto inferior y anterior. Podemos observar acá, si vemos o si prestamos atención en D3, nos parece una Q y puede parecer que hay un poco de elevación del punto J, igualmente en ABF. Y en las derivaciones precordiales podemos observar que también parecería una onda Q con T negativas. Entonces, este ejemplo lo que muestra son los patrones de pseudoinfarto clásicos observados en estas ocasiones, como un patrón de S1 QTT3, unas ondas QR en la derivación B1 con progresión pobre de las ondas R en las derivaciones precordiales derechas.
y la elevación del segmento ST e inversión de la onda T en las precordiales derechas B1, B2 y medias B3, B4. En ocasiones con una obstrucción masiva de la arteria pulmonar se observan elevaciones del segmento ST en las derivaciones precordiales medias a derechas, como les dije. Bueno, en cuanto a la hipertrofia biventricular, tenemos que la hipertrofia biventricular o de ambos ventrículos va a producir patrones complejos en el electrocardiograma. A diferencia del aumento del tamaño de las dos aurículas, el resultado no va a ser la suma de los dos grupos de las anomalías, sino que el efecto del aumento del tamaño de una cavidad podrá o podría cancelar los efectos del aumento del tamaño de la otra cavidad. Debido a estos factores, casi nunca se observan los criterios electrocardiográficos específicos de la hipertrofia ventricular derecha o la hipertrofia ventricular izquierda, en caso de aumento del tamaño biventricular, sino que los patrones electrocardiográficos suelen ser una modificación de las características de la hipertrofia ventricular izquierda, como por ejemplo las ondas R altas en las derivaciones precordiales derechas e izquierdas, posición vertical del corazón o desviación a la derecha del eje, o también ondas S profundas en las precordiales izquierdas, o desplazamiento de la zona de la transición precordial a la derecha. Como se puede observar acá en esta foto, un electrocardiograma de una mujer de 45 años con estenosis mitral grave que presenta varias anomalías. Por ejemplo, se observa ahí la desviación del eje a la derecha y una onda R alta en B1, que se puede decir que es hipertrofia ventricular derecha, y también se observa una onda P bifásica en la derivación B1, que es más que todo una anomalía de la aurícula izquierda. Las ondas P altas en derivación de 2, y también cambios inespecíficos del ST y de bloqueo de rama derecha incompleto. Bueno, aparte de esas anomalías, tenemos que hay retrasos o defectos de la conducción intraventricular. Los defectos de la conducción intraventricular pueden deberse a anomalías estructurales permanentes en los tejidos, conductores especializados de las aurículas o de los ventrículos o del músculo cardíaco, así como también se pueden deber a anomalías funcionales transitorias en la conducción de las estructuras principales del sistema de conducción intraventricular. Estos trastornos de la conducción intraventricular tenemos principalmente los que vemos acá abajo, que son los bloqueos fasciculares, los bloqueos de rama izquierda, los bloqueos de rama derecha, los bloqueos multifasciculares y los bloqueos de la conducción dependientes de frecuencia. En cuanto a los bloqueos fasciculares, tenemos que el retraso absoluto relativo a la conducción de uno de los fascículos de la rama izquierda se los denomina bloqueos fasciculares. Provocan una secuencia anómala o una secuencia normal de activación precoz del ventrículo izquierdo, y esto va a dar lugar a patrones electrocardiográficos característicos. Como podemos observar ahí en la figura, se ve el nódulo auriculoventricular, el fascículo anterior izquierdo y el fascículo posterior derecho, que como se observa es más grande y más grueso. Dice que basta con que existan unos retrasos discretos en la conducción para que los patrones de activación ventricular se alteren hasta que generen patrones característicos. No es necesario el bloqueo completo de la conducción, tan solo es necesario un retraso de conducción en la vía misma. Así tenemos el bloqueo del fascículo anterior, hemibloqueo anterior izquierdo, que el hemibloqueo anterior izquierdo, en este bloqueo las regiones del ventrículo izquierdo activadas por el fascículo anterior son activadas más tarde de lo normal. Esta región activadas por el fascículo anterior izquierdo son la porción más superior del tabique, la porción anterosuperior del ventrículo izquierdo y el músculo papilar anterior izquierdo.
todo esto se va a activar más tarde de lo normal. Y esto va a dar lugar a las fuerzas inferiores y posteriores descompensadas al principio de la activación ventricular, seguidas de las fuerzas anterosuperiores en oposición en las etapas posteriores del complejo QRS. Podemos observar la figura que dice el patrón del QRS resultante en las derivaciones inferiores incluye una onda R inicial, que es esta de acá. Esto es las derivaciones inferiores. Incluye una onda R inicial que es causada por la activación inicial de la parte infero-posterior del ventrículo izquierdo. Y de ahí se sigue en cara inferior, en D2, por ejemplo, unas ondas S profundas, que estas ondas S profundas son debidas a la activación tardía sin oposición de la parte anterosuperior del ventrículo izquierdo. Las derivaciones de 1, ABL, B5, B6, que son las que se encuentran del lado superior derecho, van a presentar, como observamos acá, unas pequeñas ondas Q, formando patrones QR y una onda R más grande. Las derivaciones B5 y B6 muestran típicamente ondas S profundas, producidas por la activación tardía de la parte anterosuperior del ventrículo izquierdo. La duración, esto es importante, la duración global del QRS no es mayor en los bloqueos fasciculares, ya que alteran la secuencia, no la duración global de la activación del ventrículo izquierdo. Esto es importante porque lo que está diciendo ahí es que al haber un hemibloqueo anterior o superior, no se altera la duración del QR, solo la secuencia a través de donde se transmiten impulsos, pero la despolarización va a ser igual. El hemibloqueo anterior izquierdo también puede producir cambios prominentes en las derivaciones precordiales. Las derivaciones principalmente B4, B6 van a mostrar unas ondas S profundas. El hemibloqueo anterior izquierdo puede enmascarar o imitar alteraciones en el electrocardiograma de otros trastornos. Por ejemplo, el desarrollo de los complejos RS en las derivaciones inferiores podría enmascarar a las ondas Q de un infarto inferior. Y de manera viceversa también es posible que un infarto inferior cause la pérdida de las ondas R en las derivaciones inferiores y produzca en su lugar patrones QS de 2 de 3 ABF, que es lo que produce en mi bloqueo anterior izquierdo, por eso dice que se puede confundir. En cuanto a los criterios frecuentes para bloqueos fasciculares, son los que observamos ahí. Un hemibloqueo anterior izquierdo debe tener un eje medio del QRS entre menos 45 y menos 90, un patrón QR en la derivación ABL, una duración del QRS menor a 120 o un tiempo máximo de la onda R en ABL mayor a 45. En mi bloqueo posterior izquierdo tenemos los criterios, que debe ser un eje entre más 90 y más 180, un patrón RS, una R pequeña y S grande en las derivaciones principalmente lateral y alta, como son D1 y ABL, con patrones QR, Q pequeña y R grande en D3 y ABF. Debe tener asimismo una duración del QRS menor a 120 milisegundos. En cuanto al hemibloqueo posterior izquierdo, este también es causado por la lesión del fascículo posterior izquierdo de la rama izquierda. Este bloqueo es mucho menos frecuente que la lesión del fascículo anterior, ya que este fascículo posterior tiene una estructura más gruesa y su localización está más protegida cerca del tracto del ventrículo izquierdo. Por eso va a ser más difícil la lesión de este fascículo. El retraso en la conducción lo que provoca es una activación temprana sin oposición de la pared libre de la porción anterosuperior
seguida posteriormente de una activación tardía en la cara inferoposterior de ese mismo ventrículo, lo que quiere decir que se activa de manera contraria a lo que se activa el hemibloqueo anterior izquierdo. Las características de un hemibloqueo anterior izquierdo reflejan este patrón de activación alterado. Como podemos observar acá en la figura, la desviación del eje a la derecha con patrones RS en las derivaciones D1 y ABL, que son estas de acá, por ejemplo, así como complejos QR en las derivaciones inferiores. Este es el resultado de las fuerzas de activación inicial de la cara antero-superior y las fuerzas sin oposición tardía de las porciones infero-posterior de la pared libre del ventrículo izquierdo. Bueno, volvemos a ver criterios de mi bloqueo anterior izquierdo. Posterior izquierdo, perdón, el QRS entre más 90 y 180 y patrón RS en la derivación de 1 y ABL con patrones QR de 2 y ABF. En cuanto al bloqueo de rama izquierda, el bloqueo de rama izquierda, como sabemos, se debe al retraso o bloqueo de la conducción en algunas de varias zonas del sistema de conducción intraventricular, como es el bloqueo de rama izquierda o cada uno de sus fascículos principales, ya sea anterior o posterior. En cuanto al electrocardiograma, el bloqueo de rama izquierda lo que causa es una reorganización extensa de los patrones de activación y recuperación hasta producir un QRS ensanchado con cambios característicos en su forma del complejo QRS y la onda T. Los requisitos básicos para decir un bloqueo de rama izquierda son principalmente el QRS mayor a 120, unas ondas R anchas y típicamente con muescas en las derivaciones de 1 y ABL y las precordiales izquierdas. Y por el contrario, ondas S estrechas seguidas de ondas S anchas y profundas en las derivaciones precordiales derechas. La activación sectal inicial en el bloqueo de rama izquierda tiene lugar en la superficie derecha del tabique, en vez de la izquierda como sucede en condiciones normales. Entonces esto lo que va a hacer es provocar la activación de derecha a izquierda, que en condiciones normales es de izquierda a derecha, es decir, se va a activar de manera contraria a lo que es el tabique ventricular. De esta manera, el segmento ST y la onda T son discordantes con el complejo QRS en la mayoría de los casos. El segmento ST va a estar descendido y las ondas T invertidas en las derivaciones con QRS positivo, como son de 1 a BL, B5 y B6. Y el segmento ST van a estar elevados y las ondas T son ascendentes en las derivaciones con complejos QRS predominantemente negativos, como son el B1 y el B2. Los criterios para bloqueo de rama izquierda son una duración del QRS mayor a 120, unas ondas R anchas con muescas o empastamiento en las derivaciones de 1, ABL, B5 y B6, ondas R iniciales pequeñas o ausentes en las derivaciones B1 a B2 seguidas de ondas S profundas y unas ondas Q septales en la derivación B1 a B6, B5 a B6. ¿Cuál es la importancia clínica de encontrar en pacientes este bloqueo de rama izquierda? Es que por lo general aparece en menos del 1% de la población, pero cuando aparece en más de un tercio de los pacientes con insuficiencia cardíaca y hasta el 70% de las personas desarrollan bloqueo de rama izquierda, van a tener muestras de hipertrofia ventricular izquierda en los electrocardiogramas previos. Menos del 10% de los pacientes con rama izquierda carecen de cardiopatía clínicamente demostrable. Y en personas con cardiopatía patente o sin ella, el bloqueo de rama izquierda se asocia con un riesgo superior al normal de mortalidad y morbilidad por infarto, por insuficiencia cardíaca y arritmias, y también incluidos los bloqueos auriculoventriculares de alto grado. Algo importante es que una consecuencia
de este bloqueo de rama izquierda es que enmascara o simula otros patrones electrocardiográficos. Por ejemplo, el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda se va a complicar por la mayor amplitud del QRS que ocasiona el bloqueo de rama izquierda y la prevalencia elevada de la hipertrofia ventricular izquierda anatómica en los pacientes con un bloqueo de rama izquierda. Así que todo esto va a dificultar lo que son los criterios del bloqueo de rama izquierda. Los patrones indicativos de hipertrofia ventricular izquierda van a coexistir o los patrones que coexisten con la hipertrofia ventricular izquierda son las anomalías del onda P de la aurícula izquierda, la duración del QRS prolongada mayor a 155 milisegundos y criterios de voltaje en precordiales. En cuanto al bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama derecha es el resultado de la conducción en cualquier parte del sistema de conducción intraventricular del lado derecho que esté retrasado. El retraso es más frecuente en la propia rama derecha, pero también puede producirse en el haz de His en el sistema de conducción distal del ventrículo derecho, como en el caso de una ventriculotomía derecha. En cuanto a las anomalías en el electrocardiograma, al igual que el bloqueo de rama izquierda, el complejo QRS dura más de 120 milisegundos. Las derivaciones precordiales derechas lo que van a hacer es mostrar unas ondas R prominentes con un patrón que puede ser RSR o RSR grande o RSIR grande. Mientras que las derivaciones de 1 y ABL y las precordiales izquierdas presentan ondas S más anchas que ondas R precedentes, que las ondas R precedentes. También tenemos que al igual que en el bloqueo de rama izquierda, en el bloqueo de rama derecha las ondas STT son discordantes respecto al complejo QRS. Las ondas T están invertidas en las precordiales derechas y son ascendentes en las derivaciones precordiales izquierdas. En pacientes sin cardiopatía manifiesta, los bloqueos de rama derecha, ya sea completo y completo, no se asocian por lo general con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad cardíaca. Tenemos que saber que el bloqueo de rama derecha es un hallazgo frecuente en la población general y muchas personas con este bloqueo no tienen muestras clínicas de cardiopatía estructural. La prevalencia del bloqueo de rama derecha puede atribuirse a la relativa fragilidad de esta rama. En presencia de cardiopatía, la coexistencia de un bloqueo de rama derecha sí es indicativa de enfermedad avanzada con enfermedad multivaso más extensa y menor supervivencia a lo largo en pacientes con cardiopatía isquémica. Un patrón similar al bloqueo de rama derecha con elevación persistente del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas es indicativo en ocasiones de un patrón de Brugada, el cual tiene una susceptibilidad a las taquiarritmias ventriculares y muerte cardíaca súbita. En cuanto a los criterios del bloqueo de rama derecha completo, tenemos que debe ser una duración del QRS mayor a 120, los patrones diferentes del QRS, que puede ser RSR pequeñito, RSR con una R grande, o R y una S y R grande posteriores, en las derivaciones derechas como B1 y B2. También una onda S grande en las derivaciones de 1 y B6, mayor a 40 milisegundos de anchura. El diagnóstico de esta hipertrofia ventricular derecha es más difícil de establecer cuando también tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho. Es decir, si tenemos hipertrofia del ventrículo derecho y bloqueo de rama derecha, se nos hace más difícil por los potenciales positivos acentuados en B1. En cuanto a los bloqueos multifasciculares, tenemos que el término de bloqueo multifascicular denota retraso o bloqueos en más de uno de los componentes de la estructura del sistema de conducción especializada
incluida la rama izquierda principal y sus fascículos, ya sea anterior y posterior, y la rama derecha también. El bloqueo bifascicular lo que supone un retraso o un bloqueo en dos estructuras cualquiera de estas, ya sea bloqueo de rama izquierda o derecha. Puede adoptar distintas formas según los puntos de retraso de la conducción. El retraso en el bloqueo de rama derecha y en el hemibloqueo anterior izquierdo, lo que se hace o lo que va a caracterizarse es por una desviación del eje a la izquierda más allá de menos 45 milivoltios. Acá podemos observar esta figura que se observa un ritmo sinusal con un bloqueo auriculoventricular de 1 y podemos ver la morfología del QRS en los latidos conducidos que concuerda con un bloqueo fascicular, bifascicular, con un retraso o bloqueo de la rama derecha y un retraso del fascículo posterior izquierdo. Posteriormente se detectó en este paciente un bloqueo cardíaco completo y terminó con un marcapaso. Entonces acá podemos ver los dos bloqueos, tanto el bloqueo auriculoventricular 2.1 y también el bloqueo bifascicular, que se observa un retraso de la conducción de la rama derecha y del fascículo posterior izquierdo. El bloqueo trifascicular lo que hace consiste en un retraso de la conducción en la rama derecha más un retraso en la rama principal o también a la vez en los fascículos anterior y posterior. El patrón del electrocardiográfico resultante va a depender del grado relativo del retraso en las estructuras afectadas. En el bloqueo trifascicular, la conducción incluso por la vía menos afectada va a estar anormalmente prolongada, de modo que el tiempo de conducción mínimo desde el nodo auriculoventricular hasta el miocardio ventricular también será mayor. Algo que hay que recalcar de estos bloqueos es que solo es necesario un retraso en la conducción, no un bloqueo completo como tal. Lo que hay es un retraso en al menos una de las vías de conducción. Debe estar presente un bloqueo de rama derecha y en la rama izquierda o uno de sus fascículos, ya que de ser esto, dice, de estar presente un bloqueo en la rama derecha y la rama izquierda, o en uno de sus fascículos, la conducción fracasaría y podría provocar un bloqueo cardíaco completo. Por eso dice que solo es necesario un retraso, no un bloqueo completo. En algunos casos, la vía con el mayor retraso varía según la frecuencia cardíaca. En estas situaciones, los patrones de la conducción cambian o alteran entre dos o más tipos de defectos de la conducción intraventricular. Y de esta manera lo que pueden causar es un bloqueo de rama alternante. Como se puede observar acá en esta figura, es un bloqueo trifascicular manifiesto por un bloqueo de rama e intervalos PR altamente alternantes. Podemos observar la figura en la derivación B1 que muestra un bloqueo de rama derecha con un intervalo PR prolongado de 280 milisegundos aproximadamente. La foto B en donde la activación de B1 presenta un bloqueo de rama izquierda con un PR de aproximadamente 180 milisegundos. Y la otra foto, la C, en donde las derivaciones D2, D3 y B1 presentan patrones alternantes de bloqueo de rama derecha y bloqueos de rama izquierda, junto con una alternancia del segmento PR. También hay otra clase de bloqueos que son los bloqueos de la conducción dependiente de frecuencia. El bloqueo dependiente de la frecuencia suele aparecer como un patrón de defecto de conducción intraventricular transitorio. Hay uno que depende de la aceleración o de la taquicardia, en donde el retraso en la conducción se produce cuando la frecuencia cardíaca supera algún valor crítico. Este tipo de bloqueo relacionado con la frecuencia es relativamente frecuente y puede tener
el electrocardiograma de un patrón de bloqueo de rama derecha o rama izquierda. Acá podemos observar el QRS, un electro con paciente taquicárdico que posteriormente hace un bloqueo de rama izquierda y luego cuando va recuperando su frecuencia normal va desapareciendo el bloqueo de rama izquierda. También tenemos el bloqueo cardíaco dependiente de la desaceleración, es decir, bradicardia dependiente, en donde el bloqueo aparece cuando la frecuencia cardíaca desciende por debajo de una cifra crítica de frecuencia cardíaca. El bloqueo dependiente de la desaceleración es menos frecuente que el relacionado con la aceleración o la taquicardia. Y habitualmente solo se presenta o se aprecia en pacientes con enfermedad avanzada del sistema